Hola, buenas tardes. Se me pide la realización de una orientación sobre lo que supuso para el valencianismo los fichajes y la historia dentro de esa época de los años 90 de Lugo Pénez, de Peja Mijatovic y de Romario. Para mí, Lugo Pénez supone en la época de Tuzón como un salto de calidad impresionante. La llegada de Lugo Pénez, la llegada de Ocho Torena, desgraciadamente fallecido hace poco, la llegada de Eloy, hacen que el Valencia tenga una capacidad importante de generar un fútbol con Víctor Espárrago, que lo hace ser subcampeón de Liga esa misma temporada, 89-90. A partir de ahí, Lugo se convierte en uno de los ídolos de la afición valencianista, creándose incluso una peña, extinción de los Yomus, la Peña Lugos, que se instaló en el Golgrán, en la General del Golgrán, y que luego se convirtió en la Peña Golgrán. Lugo tuvo un comportamiento como jugador del Valencia para mí importantísimo. Llegó a ser capitán del Valencia. Era un jugador con una capacidad de jugar de espaldas impresionante, con una potencia descomunal y con una zurda prodigiosa. Formó primero una pareja letal con Eloy y posteriormente con Peja Mijatovic, llevándonos incluso a una final de la Copa del Rey, la famosa final del agua, donde ambos fueron la delantera titular del Valencia. Posteriormente, desavenencias con Paco Roig, que era presidente entonces del Valencia, le hicieron que saliera no demasiado bien del equipo para recalar en el Atlético de Madrid, que además fue el famoso Atlético de Madrid del doblete, donde Lugo Pénez fue el ariete importante junto con otros jugadores como Simeone o como Kiko. A la vez y coincidiendo, si no me equivoco, dos temporadas con Lugo Pénez, llegó también Peja Mijatovic. Peja Mijatovic, para mí, al margen de su salida, peor o mejor realizada, supuso de alguna manera el tener aquí uno de los grandes jugadores del final del siglo XX y principio del XXI. En el Valencia, Mijatovic comenzó con un famoso gol de medio campo en San Mamés, en el torneo centenario de San Mamés, y al año siguiente también fue campeón del torneo Gamper, realizando partidos realmente espectaculares. De Mijatovic, su época más importante fue la famosa temporada con Luis Aragonés, donde jugaba en punta, primero con Pepe Gálvez fundamentalmente, y luego evidentemente con un equipo que tenía un centro del campo donde estaban Fernando, Arroyo, Engonga, José Ignacio, y nos llevó a una situación importante como fue el estar cerca de ganar la Liga en la temporada 95-96. Como anécdota puedo decir que a mi hijo le regalaron la camiseta firmada por mi Mijatovic original con testimonio notarial, porque mi hijo nació en 1993, y que lo guardo con mucho recuerdo, con muy buen recuerdo. Podemos decir que evidentemente fue una situación muy tensa la salida, no se comportó bien, pero el tiempo no nos puede dejar ver que fue uno de los grandes jugadores que vistieron la camisa del Valencia Club de Fútbol. Y respecto a Romario, ¿qué decir? Romario fue una cabezonería de Paco Roig. Luis Aragonés no lo quería, de hecho dimitió el día de la presentación del Valencia cuando se presentaba Romario. Lo que pasa es que Romario era un jugador imprevisible, aquí dio poco de todo lo que podía haber dado. Fundamentalmente yo recuerdo el gol que le marca al Atlético de Madrid desde fuera del área prácticamente de volea, o el gol que marca contra el Flamengo el día que se lesiona en esa temporada. Era un jugador indolente. De hecho, todos sabemos lo que pasó. La primera temporada con Valdano, y la temporada que estuvo con Valdano, después de Luis, se lesionó, estaba ya cedido, y cuando vino la temporada siguiente se lesionó, lo cual significó lo siguiente, es decir, no pudimos disfrutar prácticamente de él. Cuando se cesa Valdano, tras los resultados
tan lamentables que hubo al principio de la temporada 97-98, se trae un entrenador que es la antítesis del fútbol de Romario, que era Ranieri, con el cual no cuaja y ya se le traspasa definitivamente. Pero hay que decir una cosa, de alguna forma Romario fue el último eje de la creación de lo que fue el Gran Valencia, porque posteriormente ganó una Copa del Rey con Ranieri, ganó 2 ligas con Benítez y fue 2 veces subcampeón de Europa con otros jugadores que coincidieron con él, pero que conformaron un bloque importante. Por tanto, la conclusión a la que llego yo es que Lugo Pérez supuso el despegue del Valencia y su consolidación en primera división como un equipo altamente importante. Mijatovic estuvo a punto de conseguir la gloria con el Valencia, y por último Romario fue el nexo, el eslabón perdido entre ese Valencia que no acababa de romper pero que era un equipo en la élite y el Valencia campeón. Y Romario, evidentemente, con todas sus características y su grandísima calidad, no llegó a cuajar en el Valencia Club de Fútbol, pero dio paso a una generación de jugadores y a un entrenador como fue Ranieri, que nos llevó al inicio de las mejores temporadas de la historia del Valencia.